Tal vez nunca lo supiste, tal vez nunca te lo dijeron, pero en algún momento alguien mostró tu foto a otra persona. No fue un ataque, no fue una burla, fue un comentario, una escena común. Dos personas conversando de cualquier cosa. Un celular en la mano. Casi por inercia, la pantalla se desbloquea, la imagen aparece, y sin que tú estés presente, sin que tengas forma de percibirlo, algo cambia por unos segundos. No hubo drama, no hubo acusación, hubo una pausa. Esa pausa breve que aparece cuando alguien siente algo que no esperaba sentir y no sabe bien qué hacer con eso. Porque si hubiera sido indiferente, la foto habría pasado rápido, como tantas otras, pero no pasó así. El comentario salió suave, casi sin peso. Fue solo un comentario, dirían después. Pero no todos los comentarios son iguales por dentro. Lo curioso es que nadie estaba buscando analizarte. Nadie tenía intención de profundizar. Justamente por eso ocurrió. Porque cuando la gente está distraída, sin defensas, sin discurso preparado, reacciona con más sinceridad de la que le gustaría admitir. Y ahí aparece algo importante. No hablaron de tu ropa, no hablaron del lugar, no hablaron de si salías bien o mal. Hablaron de tu mirada. Cuando alguien se detiene ahí, no está comentando una imagen, está reaccionando a una presencia, a algo que atraviesa la pantalla y llega directo, sin pedir permiso, sin explicación clara. Tu mirada no estaba haciendo ruido, no estaba pidiendo atención, simplemente estaba ahí, y eso fue suficiente. Este mensaje no viene para decirte que hablan de ti, viene para ayudarte a entender por qué ciertas reacciones ocurren, incluso cuando tú no estás presente, porque hay miradas que pasan y miradas que dejan rastro. Si alguna vez sentiste que tu presencia provoca comentarios que no terminan de explicarse, quédate, porque lo que ocurrió por casualidad no fue tan simple como parece. Y entenderlo con calma puede devolverte algo importante: claridad sin paranoia y discernimiento sin miedo. Cuando alguien muestra una foto sin intención, lo normal es que el comentario sea superficial, algo rápido, algo que no deja huella. Pero en tu caso, eso no fue lo que ocurrió, porque el comentario no se fue hacia lo evidente, se fue hacia lo que no se puede fingir. No hablaron de tu ropa, no mencionaron el fondo, no dijeron nada del momento en que fue tomada la foto. Hablaron de tu mirada, y eso es lo que cambia todo. La mirada es el único lugar donde una persona no puede sostener una máscara por mucho tiempo. El cuerpo puede aprender a posar, el rostro puede entrenarse para sonreír o disimular, pero los ojos revelan lo que ya fue integrado por dentro. Revelan presencia, revelan experiencia, revelan carga emocional, por eso incomodan. Cuando alguien se detiene en tu mirada, no está evaluando estética, está sintiendo algo que no sabe explicar. Algo que no encaja con la ligereza habitual de una imagen cualquiera. Algo que sugiere profundidad sin necesidad de palabras. Ahí aparece la pregunta silenciosa que nadie dice en voz alta: ¿qué hay detrás de esos ojos? Y esa pregunta genera tensión, porque una mirada puede transmitir calma y cansancio al mismo tiempo. Puede mostrar firmeza sin agresividad. Puede decir, ya vi suficiente, sin necesidad de justificar nada. Y eso no es común. Por eso el comentario sale incompleto, torpe, disfrazado de neutralidad. Porque no hay un lenguaje social cómodo para hablar de presencia real. La mayoría solo sabe hablar de formas, no de fondo. Aquí el título empieza a cumplirse con precisión. No fue casualidad que se detuvieran ahí. Fue el único punto de la imagen que no pudieron ignorar. Porque los ojos no muestran lo que aparentas ser, sino lo que te convertiste después de atravesar cosas que no todos atravesaron. Si tu mirada ha sido tema de comentario más de una vez, no es porque busques llamar la atención, es porque hay algo en ti que no pasa desapercibido incluso cuando no estás intentando decir nada. Y ese algo no necesita ser exagerado ni defendido, solo necesita ser comprendido. Porque cuando entiendes por qué tu mirada impacta, dejas de preguntarte qué hiciste mal, y empiezas a reconocer lo que viviste. La mirada no delata un secreto, delata un proceso. No habla de un rasgo de personalidad ni de un talento especial. Habla de lo que una persona tuvo que integrar para seguir adelante sin romperse por dentro.
Por eso hay miradas livianas, que pasan sin dejar rastro, y hay otras que cargan peso, aunque no lo busquen. Tu mirada pertenece a este segundo tipo, no porque sea dura, no porque sea fría, sino porque es consciente. La conciencia deja marca, y esa marca no tiene edad. Hay personas jóvenes con miradas cansadas y personas mayores con miradas ingenuas. No depende del tiempo vivido, sino de cuánto se ha tenido que sostener internamente. Cuando alguien atraviesa pérdidas, decepciones, silencios largos o decisiones difíciles, algo cambia. No de forma dramática, de forma profunda. Se aprende a observar antes de reaccionar, a medir las palabras, a no gastar energía en lo que no la merece. Eso se refleja en los ojos. Por eso algunas personas dicen que tu mirada impone sin que tú hagas nada. No es imposición, es presencia. No busca dominar, pero tampoco se diluye. Está anclada en una historia que ya fue procesada, al menos en parte. Aquí entra una clave importante. El mundo está acostumbrado a miradas vacías de contenido, pero llenas de ruido, sonrisas rápidas, gestos exagerados, expresiones que buscan aprobación. Frente a eso, una mirada que no actúa genera contraste inmediato. Y el contraste incomoda. No porque seas extraño, sino porque recuerdas algo que muchos evitan, que vivir con conciencia exige atravesar incomodidades, exige perder ciertas ilusiones, exige madurar antes de tiempo en algunos aspectos. Por eso tu mirada delata algo, no un misterio oscuro, sino una profundidad que no se puede fingir, una forma de estar que no necesita explicarse. Quien observa siente eso, aunque no lo formule. Y como no todos están listos para aceptar esa diferencia, la reacción suele ser ambigua. Curiosidad mezclada con incomodidad. Interés con distancia. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertas personas se sienten atraídas y otras se sienten tensas frente a ti, aquí está una parte de la respuesta. No es por lo que dices, es por lo que transmites incluso cuando estás en silencio. Después de ese comentario breve, algo queda flotando. No se convierte en discusión, no se analiza en profundidad, pero tampoco desaparece del todo. La conversación sigue, sí, aunque ya no es exactamente la misma. Quien vio tu foto no sabe explicar lo que sintió, y esa es la parte clave, porque cuando una reacción no se puede explicar con palabras simples, suele transformarse en sensaciones mezcladas. Curiosidad, porque hay algo que llama. Incomodidad, porque no se entiende qué es. Comparación, porque algo interno se activa sin permiso. No es una reacción consciente. Nadie piensa, esta persona me hace sentir menos, o esta persona es diferente. Eso sería demasiado claro. Lo que ocurre es más sutil, un leve ajuste interno, un pequeño desorden que no estaba previsto. Tu mirada no acusa, pero tampoco tranquiliza, y eso rompe un hábito muy común. La costumbre de pasar por las personas sin sentir nada real. La mayoría de las interacciones son planas, previsibles, fáciles de clasificar. Frente a una presencia que se siente densa, el sistema interno del otro busca rápidamente una salida. Por eso el comentario se minimiza. Por eso se cambia de tema. Por eso se dice, no sé, fue solo una impresión. No porque no haya sido importante, sino porque fue demasiado honesta para una charla casual. Aquí conviene aclarar algo sin dureza. La incomodidad no significa rechazo. Tampoco significa admiración. Significa contraste. El contraste entre alguien que ha integrado parte de su historia y alguien que todavía evita ciertas preguntas internas. Cuando ese contraste aparece, el ego intenta protegerse, no atacando, sino reduciendo la experiencia, haciéndola pequeña, quitándole peso, como si así pudiera volver al equilibrio anterior. Por eso muchas personas no recuerdan exactamente qué dijeron de ti, pero sí recuerdan cómo se sintieron. Algo quedó movido. Algo no encajó del todo, y eso es lo que se guarda, aunque no se nombre. Si has notado que algunas personas se muestran tensas contigo sin razón clara, o que otras te observan con atención pero mantienen distancia, no lo interpretes como un problema que debas resolver. No es tu tarea acomodar lo que otros sienten. La reacción ajena habla más de su mundo interno que del tuyo.
Tu presencia solo actuó como un punto de contraste. Y el contraste, cuando no se busca, siempre genera una reacción, aunque nadie sepa explicarla con precisión. Aquí es donde muchas piezas empiezan a encajar para ti. Porque si esta escena te resulta familiar, no es solo por la foto. Es por algo que has escuchado a lo largo de tu vida, en momentos distintos, de personas que no se conocen entre sí, pero que parecen tocar siempre el mismo punto. Pareces más grande de lo que eres. Tus ojos dicen mucho. Tienes una mirada distinta. No pareces de tu edad. Al principio esas frases confunden, incluso incomodan, porque por dentro no te sientes viejo, ni distante, ni especial. Solo te sientes atento, presente, menos dispuesto a fingir de lo que eras antes. Pero para quien vive desde la superficie, esa diferencia se nota de inmediato. El elegido casi nunca se identifica a sí mismo como tal. No se siente superior. Muchas veces se siente desfasado, como si hubiera llegado antes a ciertas comprensiones y tarde a ciertas ligerezas, como si hubiera tenido que madurar sin aviso, sin manual y sin aplausos. Mientras otros aprendían a distraerse, tú aprendías a observar. Mientras otros buscaban encajar, tú buscabas entender. Mientras otros hablaban para llenar silencios, tú aprendías a escucharlos. Ese aprendizaje no fue gratuito. Vino acompañado de cansancio, de pérdidas internas, de momentos en los que no hubo nadie para confirmar que ibas por el camino correcto. Pero algo en ti decidió no cerrarse, no endurecerse, no volverse cínico. Y eso deja huella. Por eso tu mirada no es liviana. No porque esté cargada de tristeza, sino porque está cargada de experiencia. No intenta convencer a nadie. No busca validación constante. Está sostenida por lo que ya atravesaste y por lo que aprendiste a aceptar. Aquí es importante decirlo con claridad y sin exageración. Esto no te coloca por encima de nadie. No te hace mejor. Te hace distinto en el ritmo interno. Y esa diferencia se percibe, aunque tú no la anuncies. Si este mensaje te toca, no es para inflar el ego. Es para aliviar una carga. Para que dejes de preguntarte qué estás haciendo mal por no encajar del todo. Para que entiendas que no todo desajuste es un error. A veces, es una señal de que estás caminando con conciencia en un entorno que premia la distracción. Y eso, aunque no todos lo entiendan, se nota primero en la mirada. Hay una razón por la que todo esto ocurre antes de que alguien pueda explicarlo con palabras. No es intuición mística ni imaginación exagerada. Es percepción profunda. Y esto ya fue observado con seriedad hace mucho tiempo. Carl Jung dedicó gran parte de su trabajo a entender cómo el ser humano percibe señales internas mucho antes de que la razón intervenga. Para Jung, la conciencia no es la primera en reaccionar. Primero reacciona el inconsciente. Primero se siente. Después, si hay espacio interno, se piensa. Eso explica por qué alguien ve tu foto y siente algo sin saber por qué. No hay análisis previo. No hay juicio armado. Hay una respuesta interna inmediata. El inconsciente reconoce coherencia, madurez, tensión no resuelta, historia integrada. Y cuando detecta algo así, envía una señal. A veces es curiosidad, a veces es incomodidad, a veces es una sensación difícil de clasificar. Jung explicaba que el inconsciente reacciona con fuerza ante lo que representa un contraste, no ante lo que es igual, sino ante lo que rompe la normalidad psíquica. Una mirada que no está fragmentada, que no actúa, que no busca agradar, genera ese contraste. Por eso el comentario suele ser torpe. La mente racional intenta traducir lo que el inconsciente ya sintió, pero como no encuentra palabras precisas, usa atajos. Es intenso, es raro, tiene algo, frases simples para sensaciones complejas. Aquí hay algo que el elegido necesita entender para no confundirse. Cuando alguien reacciona así, no está viendo quién eres en totalidad. Está reaccionando a lo que tu presencia despierta dentro de él. Es un encuentro interno, no una evaluación objetiva. Por eso no sirve intentar corregir la percepción ajena. No sirve explicarse. No sirve suavizar lo que eres. El impacto no ocurrió en el plano de la lógica. Ocurrió en una capa más profunda. Jung también advertía algo importante. Cuando una persona evita su propio proceso interno, reacciona con más fuerza ante quien sí lo ha atravesado. No por maldad,
sino por resistencia. Porque ver en otro lo que uno aún no integró genera tensión. Eso es lo que tu mirada despierta en algunos. No admiración consciente, no rechazo claro, una fricción interna, un espejo breve. Entender esto te devuelve poder interno. No para imponerte, sino para no cargar con interpretaciones que no te pertenecen. Tu mirada no provoca caos, revela contraste. Y el contraste, cuando no se busca, siempre genera reacción. Aquí es donde muchos se desvían y empiezan a cargar el hecho con un peso que no tiene. Por eso es importante detenerse y mirar con claridad. Nada de esto ocurre porque alguien esté pendiente de ti, observándote o planeando algo. Ocurre justamente porque no estaban pensando en ti. Sucede cuando el otro está distraído, relajado, sin intención de analizar, sin defensa emocional levantada. Y ese detalle lo cambia todo. Cuando una persona está preparada para profundizar, lo hace de frente. Pregunta, escucha, sostiene la conversación, pero cuando no lo está, la reacción sale de costado, rápida, disfrazada de normalidad, y luego se tapa. Por eso fue, por casualidad. La foto apareció sin aviso, la mirada impactó sin preparación, y el cuerpo reaccionó antes de que la mente pudiera organizar una explicación aceptable. Ahí aparece el comentario breve, liviano, casi descartable. No porque no haya sido real, sino porque fue demasiado real para ese momento. Minimizar es una forma elegante de huir. Decir fue solo un comentario es una manera de no hacerse cargo de una sensación interna incómoda. Porque reconocerla implicaría una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Por qué esto me afectó? El elegido, cuando no entiende este punto, corre el riesgo de caer en paranoia o culpa. Cree que hizo algo mal, o que hay algo raro en él. Pero la señal no está en el comentario ajeno, está en el contexto. Tu presencia apareció cuando el otro no estaba preparado para sentir nada profundo, y por eso la reacción fue espontánea y breve. No hubo intención de herir, tampoco de elogiar. Hubo contraste entre una mirada cargada de experiencia y un estado interno que no esperaba verse reflejado. Contraste entre alguien que ya atravesó procesos y alguien que todavía los evita. Esto no es un aviso externo, no es una profecía, no es una advertencia dramática, es información. Información sobre cómo tu presencia se percibe cuando no estás intentando ser visto. Entender esto te devuelve equilibrio. Te permite soltar la necesidad de interpretar cada gesto ajeno, porque no todo lo que te roza viene a atacarte. Algunas cosas solo vienen a mostrarte que tu camino interno dejó marcas visibles, y esas marcas no necesitan ser defendidas ni explicadas, solo comprendidas con calma. Aquí entra la parte que cambia tu interpretación por completo. Ellos vieron la foto, pero no vieron el camino. Vieron tu mirada, pero no vieron las pruebas. Esa es la razón por la que el comentario suele sonar injusto o incompleto. Porque se opina sobre un resultado sin conocer el proceso. Se reacciona a una presencia sin conocer el precio que la construyó. La gente mira una imagen y cree que está viendo a la persona. Pero lo único que ve es un instante congelado, un segundo detenido, un ángulo, una luz. Y en tu caso, una mirada que carga una historia. Pero la historia no está en la foto. No se ve la noche en la que tu mente no apagaba. No se ve la conversación que te cambió por dentro. No se ve el momento en que tuviste que decidir entre traicionarte o sostenerte. No se ve el desgaste de cargar emociones sin saber a quién contarlas. Eso no sale en ninguna imagen y sin embargo se siente en los ojos. Por eso no lo vieron todo. Y aquí hay una verdad que libera. Nadie tiene derecho a explicar tu profundidad como si fuera un rasgo extraño. Porque tu mirada no es un accesorio, es la consecuencia de haber sobrevivido con conciencia, de haber madurado sin espectáculo, de haber aprendido a elegir silencio cuando otros solo sabían huir. Cuando alguien comenta tu mirada sin conocerte, está tocando la punta del iceberg. Ve algo real, sí, pero no entiende su origen. Y esa falta de contexto hace que el comentario sea torpe, parcial o confuso. A veces incluso te duele. Porque tú sí sabes lo que costó llegar a esa forma de mirar. Tú sí recuerdas el antes. Tú sí conoces las veces que te quebraste por dentro y te recompusiste en silencio.
Tú sí sabes cuántas cosas tuviste que soltar para que tu presencia se volviera más limpia. Pero ellos no. Por eso el elegido no se desespera por ser comprendido por todos. Aprende a aceptar algo duro pero real. La mayoría solo ve la superficie, incluso cuando intuye profundidad. Y cuando intuye algo profundo, muchas veces lo reduce a una frase simple para no quedarse ahí. Aquí la señal es clara. Si tu mirada despierta reacciones, no lo vivas como una condena. Vívelo como confirmación de que tu proceso interno dejó huella. Y que esa huella no necesita aprobación. Solo necesita respeto. Empezando por el tuyo. Hay personas que no dicen mucho, pero transmiten. No explican su historia, pero se siente. Y eso ocurre porque el sentido, cuando está integrado, no necesita discurso para manifestarse. Viktor Frankl dedicó su obra a mostrar algo esencial. El sentido no siempre se comunica con palabras, se encarna. Una persona que ha encontrado dirección interna, aunque siga teniendo dudas, irradia una coherencia silenciosa que otros perciben antes de entender. Eso es lo que muchos captan cuando se quedan mirando tu foto. No saben qué decir, no saben por qué les afecta, pero sienten que ahí hay algo que no es vacío, algo que no está actuando. Algo que no depende de aprobación externa. Y ese algo incomoda y atrae a la vez, porque el sentido confronta sin acusar. Frente a alguien que vive desconectado, la presencia de quien ha integrado parte de su dolor y lo ha ordenado por dentro se vuelve un espejo. No un espejo cruel, sino honesto. Y no todos quieren verse cuando no estaban preparados para hacerlo. Aquí viene la dirección práctica, simple y necesaria. No te expliques a quien solo quiere interpretar por fuera. No gastes energía traduciendo tu profundidad para conversaciones que no fueron hechas para sostenerla. No aclares comentarios ligeros. No intentes suavizar tu mirada para tranquilizar incomodidades ajenas. Preserva tu paz. El sentido que llevas no se defiende, se cuida. Y se cuida eligiendo dónde te quedas, con quién hablas, qué explicas y qué dejas pasar. No todo merece respuesta, no todo merece aclaración. A veces, el silencio es la forma más madura de respeto propio. Frankl también advertía que cuando una persona vive con sentido, puede atravesar la incomprensión sin perderse. Porque su dirección no depende de cómo es interpretada, sino de lo que ha decidido sostener. Si alguien habló de tu mirada sin conocerte, recuerda esto: vieron un resultado, no el proceso. Percibieron una consecuencia, no el precio. Y eso no invalida lo que eres. Solo confirma que hay coherencia suficiente como para ser sentida. No te escondas, pero tampoco te expongas de más. Camina con discernimiento. Tu mirada no necesita ser entendida por todos para ser verdadera. Basta con que tú sepas de dónde viene y hacia dónde estás yendo. Con todo esto claro, el mensaje final no es dramático ni grandilocuente. Es simple. Y por eso es importante. Cuando alguien mostró tu foto, por casualidad, y comentó tu mirada, no estaba leyendo tu destino. No estaba descubriendo un secreto oculto. Estaba reaccionando a una presencia que no pasó desapercibida. A un rastro interno que no se puede borrar con explicaciones rápidas. No lo vieron todo, y no tenían por qué verlo. Vieron un instante, sintieron un contraste, y siguieron adelante. Eso es lo normal. Lo que no es necesario es que tú cargues con esa escena como si fuera una etiqueta, una sentencia o una señal externa que te obliga a hacer algo. No es así. Este contenido no viene a predecir nada, ni a decirte quién eres desde afuera. Viene a ofrecerte una lectura reflexiva para que no te pierdas interpretando reacciones ajenas. La verdadera señal no está en lo que dijeron, está en cómo tú eliges posicionarte después de entenderlo. No necesitas justificar tu profundidad. No necesitas suavizar tu mirada. No necesitas explicarte a quienes solo vieron una imagen y no el camino. Tu trabajo no es ser entendido por todos. Tu trabajo es mantenerte íntegro, cuidar tu paz, seguir caminando con discernimiento, sin endurecerte y sin diluirte. A veces, la vida permite que otros perciban apenas una parte de nosotros, y eso está bien. No todo lo que es valioso necesita ser compartido ni traducido. Hay procesos que solo tienen sentido para quien los vivió. Si este mensaje resonó contigo, tómalo como lo que es,
una invitación a mirarte con más claridad y menos juicio, a dejar de preguntarte qué vieron los otros y empezar a afirmar, sé de dónde viene lo que soy. Y ahora deja esta pregunta abierta, sin apuro, sin presión. ¿Alguna vez hablaron de ti sin que estuvieras presente y sentiste que algo de eso te llegó después? Si quieres, puedes compartirlo en los comentarios. A veces, ponerlo en palabras ayuda a integrar experiencias que durante años quedaron en silencio. Este espacio es de orientación reflexiva. No anuncia hechos futuros, no promete resultados, solo acompaña procesos de conciencia. Camina tranquilo. Tu mirada no fue casual, fue consecuencia.